El tiempo con Dios consiste en separar un tiempo personal y privado, aislado de todo para estar con Dios. Jesús estaba con su discípulo, estaba con la gente, oraba por la gente, la sanaba, estaba con los niños porque decía, déjenlos que vengan a mí, y jugaba también con los niños, oraba por ellos, pero él tenía su tiempo donde se alejaba de las personas, de las madres, de los enfermos, de los niños, de sus discípulos, para estar a solas, privado con el Padre. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Bienvenidos a la temporada Escuchando la Voz de Dios. El día de hoy te voy a hablar de la sesión 7. Quietos en la presencia de Dios. Para ello vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano, y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? No es que David agarró su silla, se la jaló y se sentó delante de Dios. No, él estaba arrodillado, escuchando la voz de Dios y él hablándole a Dios. Entonces lo que David estaba haciendo, estaba meditando, tenía un tiempo con Dios, tenía una relación con Dios, estaba teniendo su tiempo de devocional con Dios. La meditación, el tiempo con Dios, estar con Dios, es una prioridad que todo cristiano deberíamos tener, y es una de las disciplinas más atacadas con todas las fuerzas de parte de Satanás, porque él sabe que si nos interrumpe, si logra no dejar que nosotros tengamos nuestro tiempo con Dios, meditemos en Dios, entonces no escucharemos su voz. Muchas de las personas que tienen un día ajetreado, desde que se levantan tempranito, se van corriendo a sus trabajos, la bulla de los carros, el tumulto, el ajetreo en la oficina, llegan corriendo ya en la noche a su casa a atender las cosas de la casa, quizás los hijos. Para ellos le debe ser raro poder decir, meditar con Dios, tener un tiempo con Dios, estar sentados en la presencia de Dios. Pero sí, todo cristiano necesita realmente los efectos tranquilizadores de estar escuchando la voz de Dios. Para eso te voy a hablar de algunos pasos para una meditación, para un tiempo con Dios, un estar sentados en la presencia de Dios significativo. ¿Ok? 1. Mirando atrás y reflexionar sobre Dios. Es necesario que nosotros miremos atrás, no para recordar nuestro pasado, sino para recordar la mano de Dios en nuestro pasado. Cómo nos encontró, cómo nos ayudó, cómo nos sacó de esos momentos difíciles que en ese momento pensamos que ya no íbamos a poder seguir adelante. Pero hasta aquí nos ha traído Dios. Si tú estás escuchando esta sesión, es porque hasta el día de hoy Dios te ha traído. Entonces dice que volteemos atrás para nosotros recordar la mano de Dios, cómo se movió, y poder distinguir cómo se está moviendo su mano ahora en el presente. Cuando vemos que ha sido su mano de consuelo, de protección, de exhortación, nos va a ayudar a reconocer su mano el día de hoy. Así como dice en el Salmos 77:12, dice, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Nosotros es necesario reflexionar en quién es Dios, recordar de su gracia. Tenemos su gracia inmerecida, nos ha salvado, nos ha reconciliado Jesús con el Padre. Nosotros tenemos poder en Él, también de su grandeza. Cuando nosotros recordamos y sabemos qué significan los nombres de Dios, wow, no te imaginas todo lo que pasa. Jehová, Jireh, Jehová proveedor, Dios omnipotente, Dios eterno, Elohim, el creador. Cuando nosotros recordamos que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios absoluto, el omnipotente, el misericordioso, el Dios dador, el Dios de amor, el Dios majestuoso. Cuando nuestra mente y nuestra alma reconoce ello, nosotros realmente podemos hacer que todos nuestros problemas, nuestros dolores,
todo lo que estemos pasando comience a reducir. ¿Qué quiere decir? El diablo nos pone el problema inmenso, como una gran mancha en la pared. Pero cuando el Señor vamos recordando la bondad de Dios, nos vamos dando cuenta que solamente era una manchita pequeñita en la pared. Así es cuando nuestra alma va recordando. Punto número 2. Recordar la promesa de Dios. En Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Cuando nosotros comenzamos a recordar la promesa de Dios, cuando en ese tiempo de meditar, en ese tiempo con Dios, comenzamos a meditar su palabra, recordando su promesa, leyendo sus promesas, nuestra fe comienza a crecer. ¿Y qué significa? Que realmente los problemas, las perturbaciones, las preocupaciones, lo que esté pasando en ese momento comienza a disolverse, a disminuir, porque nuestra fe mueve montañas, así que ya no vemos una gran montaña, simplemente vemos una gran oportunidad para moverla. 3. Hacer un pedido. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 29 dice, dígnate entonces bendecir a la familia de su siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. ¡Wow! ¡Qué oración tan osada! ¡Qué oración tan atrevida! ¡Qué pedido tan fuerte y de fe y de confianza hace David a Dios por toda su familia! Y Dios lo escuchó porque concedió la oración de David. ¿Cuánto nosotros estamos teniendo esa osadía, esa confianza para pedirle al Señor? En nuestro tiempo de intimidad con Dios, en nuestro tiempo de meditación, de estar sentados en la presencia de Dios, nosotros podemos hacerle peticiones. Número 4, separar un tiempo y aislarnos en la presencia de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La meditación, el tiempo con Dios, consiste en separar un tiempo personal y privado, aislado de todo para estar con Dios. Jesús estaba con su discípulo, estaba con la gente, oraba por la gente, la sanaba, estaba con los niños porque decía, déjenlos que vengan a mí, y jugaba también con los niños, oraba por ellos, pero él tenía su tiempo donde se alejaba de las personas, de las madres, de los enfermos, de los niños, de sus discípulos, para estar a solas, privado con el Padre. Dejar que cuando estamos a solas, dejamos que su espíritu inunde nuestro espíritu, dándonos los instrumentos para poder tener toda la capacidad de poder ser responsables con lo que tenemos que hacer. Si tenemos que ser padres, trabajadores, secretaria, abogado, lo que tengamos, estudiante, Dios nos dará toda la capacidad para ser responsable con lo que tenemos que hacer. Cualquiera que sea nuestra condición, el tiempo que nosotros dediquemos a Dios, separarlo para Él, sentarnos en su presencia, tener nuestro tiempo con Dios, será el mismo tiempo que Dios invierta para prepararte en tu vida. Sí, el mismo tiempo. El que tiene oídos, oiga. Si yo invierto en Dios un minuto, ese minuto tendrá Dios para capacitarme. Si yo invierto 10, ese tiempo Dios tendrá para capacitarme. Entonces no preguntemos por qué no nos funcionan algunas cosas. Es que no tomamos tiempo de meditar en el Señor. El hombre se ha aprendido, el hombre que ha aprendido a meditar, a tener tiempo con Dios, a estar sentado en su presencia, ese hombre podrá correr sobre sus pies y caminar en su espíritu. 5.
estar en silencio y quietos. Isaías 30:15 dice, porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está tu salvación, en la serenidad y la confianza está tu fuerza. Si guardamos silencio por un momento, el Espíritu Santo nos puede ayudar a recordar algún pasaje bíblico, nos puede revelar, dar luz a algún pasaje, parte de su palabra, o hacernos recordar algo que nos dé una impresión de darnos luz a lo que está pasando. Puede darnos paz en nuestro ser interior, puede permitirnos que nosotros estemos más tranquilos. El Espíritu de Dios puede hacer mucho cuando en esos momentos que Dios necesita que no hablemos, que estemos en silencio, para que Él se revele. Puede ser hasta una impresión, que tú sepas y distingas que Dios te está hablando. En Salmos 46, versículo 10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. A veces estar totalmente distraído, estar distrayéndonos en varias cosas, no nos permite apreciar y reconocer la intervención de Dios en nosotros. A veces decimos, Dios, ¿por qué no me hablas? Y Dios diciendo, te estoy hablando hace tanto y no reconoces mi voz. No puedes porque te estás distrayendo mucho. Estando quietos delante de la presencia de Dios, de poco a poco nos va a permitir tener una vida que disipe las distracciones. Vamos a estar dejando de estar pendiente de, uy, sonó el WhatsApp, uy, una llamada, uy, escuché que mi mamá ya llegó, uy, que me falta tanto que hacer, y todas esas cosas que nos perturban, esas cosas que nos quieren hacer quitarnos de la presencia de Dios, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero si paso más tiempo con Dios, ya no voy a poder hacer las otras cosas. Dios te capacitará en todo lo que tengas que hacer, según la inversión que tú tengas. Ahora, yo no te digo que todo el tiempo pases horas de horas, que excelente fuese. Sí hay tiempo. Dios dice que separemos un día para solamente estar ministrándonos en su presencia. Ese es el día del Señor. Puedes pasar horas en su presencia, pero durante la semana quizás no tengas hora. Pero si vas a invertir 10 minutos, si vas a invertir 30 minutos, si vas a invertir 30 o una hora, hazlo en el poder, en la presencia absoluta, incluyendo la quietud delante de Él. Su grandeza, su gracia, no va a renovar tu mente, tu físico, tus fuerzas, y aún todos tus problemas vas a ver cómo se van a disminuir. El número 6, el autocontrol. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27 dice, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo no estaba diciendo que agarres y te azotes o que él se golpeaba. Lo que él te estaba diciendo, y te lo parafraseo, es que se ponía anclas. ¿Para qué? Para que su cuerpo, su carne no hiciera lo que él quería, un poco más de dormir, un poco más de cabecear, ¿no? Entonces nosotros también debemos ponernos anclas que nos ayuden a poder dominar, a tener control de nuestro cuerpo, si no va a ser lo que él quiera. Si te resulta un problema meditar, concentrarte, estar quieto, estar en la presencia de Dios porque te disipas mucho los pensamientos, entonces ponte anclas. Puede ser que leas unos salmos o adores a Dios, pero antes dile, Señor, yo quiero tener toda mi concentración, quiero concentrarme, estar en tu presencia, meditar en tu presencia, en tu palabra, en pedirte, en orar, Señor, estar en el silencio y reconocer tu voz. Eso es lo que yo quiero, Señor, pero estoy que me distraigo. Ayúdame con estos salmos, o ayúdame, Espíritu de Dios, a alinear mis pensamientos en este tiempo de adoración. Y pasa un tiempo de adoración estudiando esos salmos, leyéndose esos salmos en voz alta, o adorándote, no consciente en lo que estás cantándole a Dios, hasta que tu alma se alinee. Y de ahí pasa un buen tiempo meditando en la presencia de Dios. 7. La sumisión. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si somos rebeldes en nuestros corazones, obviamente nuestra propia voluntad no va a estar
queriéndose estar en la presencia de Dios. Nosotros no vamos a querer meditar. La rebeldía es el antítesis de la sumisión. Y no vamos a poder escuchar claramente de manera correcta la voz de Dios. Y ahí es donde se puede filtrar la voz del enemigo, porque él lo que le gusta es que seamos rebeldes, ¿no? El que nosotros no podamos tener la actitud de entrega total y rendida, sumisa a Dios, no vamos a poder aprovechar de escuchar y saber cuál es su voluntad. Tenemos que aprender a rendirnos de manera completa delante de su presencia. Cuando nos rebelamos, no vamos a dejar de ser salvos, pero sí no vamos a gozar de esa comunión con Dios. Ahora te voy a hablar de las recompensas que vienen por dedicar ese tiempo, estar en la presencia de Dios. Uno, una nueva forma de ver. Salmos 36:9 dice, porque en ti está la fuerza de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Cuando empezamos a meditar en Dios, en su palabra, estamos meditando quién es Él, ¿no? Cómo es Él, estamos queriendo buscar y que Él nos hable, que nos dé una impresión en nuestro espíritu, ¿no? Inicialmente quizás no nos es fácil, ¿no? Venimos cargadas de frustraciones, el por qué no escucho, por qué me estoy distrayendo, ¿no? Estamos frustrados, pero porque quizás sentimos que no está pasando nada, pero el hecho de que tú no sientas que algo está pasando no significa que Dios nos está moviendo. Obviamente Dios se está moviendo, pero a pesar que al inicio no sea difícil, el hecho de ejercitarlo y de no dejar que el diablo nos perturbe, sino que practicar en poner toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro alma, nuestro propio espíritu y cuerpo alineado al Señor, vamos a poder encontrar vamos a poder llegar a deleitarnos en la presencia de Dios. El hecho de nosotros que meditemos bíblicamente en su palabra, va a ocurrir algo espectacular espiritual, porque es en la meditación de su palabra, cuando estamos sentados en su presencia, que ella es la que nos transforma, la palabra nos transforma, nuestro estado emocional, nuestra forma de pensar, aún nuestras fuerzas humanas, nuestro cuerpo comienza a mejorar y ser aliviado. Yo recuerdo, tuve un tumor a nivel de la cabeza, del cerebro, y eso presionaba, ¿no? Mis dos esferas del cerebro, y hacía de que no podía yo dormir. Entonces yo obviamente ya llegó a un punto donde estaba desgastada, porque ni siquiera al día siguiente en el día podía dormir. Entonces ya llegaba no solamente el desgaste físico, sino también emocional, porque era ya no querer ir a la cama por la ansiedad de que si iba a dormir o no. Y yo hacía, Señor, por favor, en tu palabra dice, en paz me acostaré y así me levantaré, porque en el Señor yo he confiado. Y recitaba su palabra, recitaba lo que decía, sus promesas. Y Señor decía, yo voy a meditar, no voy a permitir que la angustia, la ansiedad me llenen a un colapso que podría hasta enfermarme psicológicamente. Decía, Señor, yo voy a meditar en ti. Y realmente Dios me ayudaba en ese tiempo. El día siguiente, tantos días sin dormir, todo el día y toda la noche, obviamente no me sentía 100% normal en mi energía, pero definitivamente podía seguir caminando. Y decía, ¿cómo una persona sin haber dormido más de 48 horas puede caminar? Era la mano de Dios, y yo doy testimonio de cómo Dios me sostuvo, porque era solamente sobrenatural que yo podía seguir caminando y meditando en Dios, pasando esas noches. Entonces Dios realmente, cuando estás y buscas en su presencia, Dios nos va a dar nuevas fuerzas. No es extraño que estemos dispuestos, y te hago la pregunta, ¿no es extraño que estemos dispuestos de invertir 1 hora, 2 horas viendo televisión y para sentirnos relajados, porque hemos venido de trabajar y estamos cansados, o todo el día en la casa y queremos relajarnos? Es loco poder invertir sin sentir que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero si lo hacemos, en vez de ir al único que aún en 5 minutos, en 10 minutos, puede relajarnos completamente, alma, espíritu y cuerpo. Y en nuestra alma incluimos nuestra mente. La purificación.
Dios, porque nos ama, no va a buscar de poner su dedo en esas áreas que Dios sabe que necesitamos ser limpiados, transformados, que nos pueda llenar de su paz y de su gozo. Cuando estamos dispuestos nosotros a postrarnos delante de la presencia de Dios, invertir ese tiempo de estar con Dios, entonces el Señor escudriña nuestros corazones y va a poner en Él lo que necesitamos y va a eliminar y sacar todo lo que no es bueno en nuestra vida, todo lo que el diablo, las mentiras que puso, todas las heridas que Él nos produjo a nivel familiar, social y lo que hemos vivido, esas cosas el Señor viene y va limpiando y nos va a transformar y lo hace solo en su presencia. Si no queremos estar a solas con Dios, es posible que es porque justamente Dios está tratando esos aspectos en nuestra vida que nosotros no queremos que nadie conozca. Y Dios está tratando de ayudarnos con su amor. Y es ahí donde estamos en contra de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios y el Señor nos hace recordar cosas, no lo niegues, reconócelo. Si es necesario, arrepiéntete y deja que el Señor te ayude a resolver esas cosas, esos temas, esas cosas que es necesario resolverse, sanar, perdonar o pedir perdón. La única forma de mantenernos en la dulce comunión con Dios es teniendo tiempo con Dios, estar sentados en su presencia. Si tú recuerdas, o te lo hago saber, el rey David no fue realmente el ejemplo de perfección. Él pecó adulterando, mandó a matar al esposo de la mujer con que adulteró. No, él cometió muchos errores más allá de lo que te estoy comentando, pero Jesús se refirió a sí mismo como linaje de David. ¡Wow! ¿Cómo pudo decir eso de David? Si era un hombre con tantas imperfecciones. Y yo creo que lo dijo porque encontró en David un hombre que se arrepentía cuando se daba cuenta de sus pecados, un hombre que iba y se humillaba delante de la presencia de Dios y buscaba de su Señor. Él no se corría, cuando él pecaba él no se corría y huía de Dios, más bien él corría a la presencia de Dios buscando ser perdonado, y eso agradaba a Dios. Y Dios dijo que David era conforme a su corazón. ¿Porque era perfecto? No, porque él buscaba en la presencia de Dios el perdón y él sabía que encontraba gracia. ¿Tú sabes que encuentras gracia delante de tu Dios? Cuando fallemos, no corramos de Dios, busquemos al Señor y Él nos purificará. Punto número 3. La pasión por la obediencia. Cuando nos arrodillamos delante de la presencia de Dios, cuando pasamos tiempo a solas, íntimo con Dios, como Jesús que quería estar solo con papá, de la misma manera, su espíritu nos inyecta pasión por obedecerlo. No necesitamos sermones, prédicas o que nos estén diciendo obedece a Dios. No será necesario, fluirá de nosotros. Podemos estar cansados, abatidos emocionalmente, quizás perturbados, pero nuestro tiempo a solas con Dios vamos a encontrar inyección de energía, poder y fuerza para obedecerlo, porque nos va a hacer recordar quién es nuestro Dios, cuánto nos ama y cuánto nosotros lo amamos. Meditar. Estar en la presencia de Dios, estar quietos en la presencia de Dios es tan importante y prioritario para nuestra vida, porque es allí donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.